Don Mateo, pescador de un pueblo costero, llevaba 40 días sin pescar un solo pez. Cada amanecer, cuando las estrellas aún titilaban contra el cielo oscuro, salía con su linterna de queroseno y su red gastada. Cada atardecer, cuando el sol se hundía en el horizonte como una moneda de oro, volvía con las redes vacías y el corazón un poco más pesado. El mar, ese viejo amigo que había sido su sustento, su compañero, ahora solo le devolvía silencio. Un silencio húmedo, salado, que pesaba más que cualquier carga. En casa, en su casita de madera desgastada por la sal y el tiempo, su esposa Josefina libraba su propia batalla. Con 3 hijos pequeños, Carlitos, Marisol y el pequeño Diego, su ingenio era su única arma. Cuando solo quedaba agua caliente en la olla, ella la servía con una sonrisa tierna pero triste, diciendo: «Hoy nos tocó sopa de pescado invisible, mis amores. La más nutritiva de todas. A ver quién se la toma más rápido». Marisol, con la dulzura de sus 6 años, sonreía y soplaba sobre su cuchara vacía. Carlitos, ya más consciente a sus 8 años, miraba la olla con ojos graves, preguntándose por qué el hambre tenía un sonido tan silencioso. Y Diego, el menor de 4, con esa inocencia que corta el alma, preguntaba: «Mamá, ¿por qué el pescado es invisible?». Pero el verdadero dolor no era solo el hambre en sus propios estómagos. Era el peso de las miradas ajenas. En el pueblo, nadie pasa desapercibido. Y la desgracia de Mateo se había convertido en el combustible de las conversaciones. En el muelle, mientras remendaban sus redes, los otros pescadores cuchicheaban. Don Pedro, el más anciano, con la sabiduría amarga de quien ha visto mucho, soltaba sentencias como piedras: «Dicen que cuando el mar está en calma tanto tiempo, es porque Dios le ha dado la espalda al pescador. Y ese Mateo, algo malo habrá hecho para merecer este silencio». Las palabras viajaban por el viento y llegaban a los oídos de Mateo como pequeños cortes. Pero él callaba. Apretaba la mandíbula y seguía remendando sus propias redes, rotas por el uso y la desesperación. Lo peor, sin embargo, no venía del muelle. Llegaba a su propia puerta. Era doña Carmen, la madre de Josefina. No venía con una olla de caldo o con harina para los niños. Venía con la barbilla en alto y los ojos llenos de reproche. Cruzaba el umbral y su mirada escrutadora recorría la pobreza de la habitación, deteniéndose en la mesa vacía. «Josefina, hija mía», decía con una voz que no tenía dulzura, «te estás consumiendo. Te estás consumiendo junto a un hombre al que no le queda suerte ni con qué vivir. Un pescador». Y hacía una pausa dramática: «Un pescador que regresa con las manos vacías, ya no es pescador. Es solo una carga. Una carga que arrastras tú, y que arrastran estos pobres niños». Mateo, que a menudo estaba en el patio trasero, escuchaba cada palabra. La sentía físicamente, como puñaladas en el pecho. Una vez, cuando doña Carmen salía, su hijo Carlitos lo siguió afuera. El niño, con esa percepción aguda de los niños que aman, puso su manita en el brazo de su padre y preguntó: «Papá, ¿qué te pasa?». Mateo se agachó, miró esos ojos marrones llenos de preocupación, y solo atinó a acariciarle el pelo. «Nada, hijo. Solo estoy cansado». Pero Carlitos no se convenció. «No es nada, papá», insistió. «Estás triste. Lo veo». Y en ese momento, Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. La vergüenza se mezcló con un miedo profundo, helado, el miedo a estar fallándoles a los seres que más amaba en este mundo. Fue esa noche, después de una visita particularmente venenosa de doña Carmen, cuando algo se rompió para siempre. El pueblo ya dormía. En su casa, los niños respiraban profundamente, vencidos por un sueño inquieto. Josefina miraba por la ventana, el perfil de su marido inmóvil en la oscuridad del patio. Dentro de Mateo, una tormenta rugía. Las voces se mezclaban en su cabeza: las burlas del muelle, el desprecio de su suegra, la pregunta inocente de Diego: «Papá, ¿está enojado el mar contigo?». Pero por encima de todo, una pregunta más grande, más aterradora, daba vueltas como un remolino: «Dios mío, ¿me has olvidado?». Sin decir una palabra, se levantó y salió. Sus pies descalzos sintieron el frío de la tierra. Caminó hacia la playa, guiado por una desesperación más profunda que cualquier instinto. El mar estaba allí, negro,
infinito, indiferente. El sonido de las olas, que antes le arrullaba, ahora le parecía la risa burlona del universo. Llegó a la orilla y se detuvo. Miró la oscuridad. Y entonces, las lágrimas que había contenido durante 40 días y 40 noches brotaron de golpe. No fue un llanto suave. Fue un sollozo que le sacudió todo el cuerpo, que le dobló la espalda. Cayó de rodillas en la arena húmeda, sintiendo la sal en sus labios, mezclada con el sabor amargo de su derrota. Y gritó. Gritó con toda la fuerza de su angustia. «¿Ya no puedo más? No puedo más. Mis hijos tienen hambre. Mi esposa llora cuando cree que no la veo. Todo el pueblo me señala. He perdido todo, hasta mi dignidad». Jadeó, ahogado por las lágrimas. «Si existes», susurró ahora, con una voz ronca, quebrada, «si realmente me ves, desde donde sea que estés, muéstramelo. Una señal. Cualquier señal. Te lo pido por mis hijos». Hizo una pausa más larga. El viento sopló, acariciando su rostro mojado. Y entonces, con la última partícula de su fuerza, entregó lo único que le quedaba, su voluntad. «Te entrego todo», dijo, y cada palabra era un peso que soltaba. «Mi orgullo, mi fuerza, mi desesperación, mis planes, todo es tuyo. Ya no lucho. Me rindo. Haz conmigo lo que quieras, pero, por favor, no los abandones a ellos. No dejes que mis hijos pierdan la fe, por mi culpa». No pasó nada espectacular. No se abrió el mar. No cayó un rayo del cielo. Pero algo sí pasó. En el corazón destrozado de Mateo, en ese lugar vacío donde antes solo había miedo y vergüenza, nació una sensación extraña. Una paz. No era alegría. No era esperanza. Era quietud. Era como si, al soltar toda la carga, al rendirse por completo, un espacio vacío se hubiera creado. Un espacio listo para ser llenado con algo que no era suyo. Se quedó allí un rato, arrodillado, mientras las olas lamían sus pies. El frío ya no le importaba. El dolor seguía allí, pero ya no lo dominaba. Con movimientos lentos, como si despertara de un sueño muy largo, se levantó. Dio la espalda al mar y caminó de regreso a casa. Sus pasos ya no arrastraban desesperación. Había una calma pesada, pero cierta, en su andar. Al llegar, encontró a Josefina despierta. Ella lo miró y, sin necesidad de palabras, entendió todo. «¿Fuiste a pescar?», preguntó en un susurro. Mateo negó con la cabeza. «No», respondió, y su voz sonó diferente, más serena. «Fui a hablar con el mar». Josefina extendió la mano. Él se acostó a su lado, y por primera vez en semanas, el sueño lo venció antes que el miedo. Durmió un sueño profundo, sin pesadillas. El amanecer llegó con un cielo teñido de rosas y naranjas. Mateo se despertó antes que el sol. No había un plan, no había una estrategia nueva. Solo había una certeza tranquila. Tomó sus redes, su viejo sombrero de paja, y salió. Josefina, medio dormida, murmuró: «¿Vas a salir otra vez?». «Sí», dijo él, y en su voz había un tono que ella no escuchaba hace tiempo. «Hoy sí, pero no como ayer. Hoy voy, con esperanza». El mar estaba en una calma chicha. Ni una brisa movía la superficie, que parecía un espejo de metal bruñido. Mateo remó hasta su lugar habitual. Miró el horizonte. Respiró hondo. Y entonces, con un gesto que había repetido miles de veces, pero que hoy sentía diferente, lanzó la red al agua. No hubo expectativa febril. No hubo ansiedad. Solo la acción, simple y pura. «Hágase tu voluntad», pensó, o quizás lo murmuró. Se sentó en el bote a esperar. Los minutos pasaron. El sol comenzó a calentar su espalda. Cerró los ojos, sintiendo la paz de la rendición. Y entonces, lo sintió. Un tirón. Suave, casi imperceptible al principio. Luego, otro. Más firme. Mateo abrió los ojos, desconcertado. No podía ser. Pasaron unos segundos. Y entonces, ¡bam! Un jalón tan violento, tan poderoso, que el pequeño bote de madera se inclinó peligrosamente hacia un lado. Mateo casi cayó al agua. Su corazón, que latía tranquilo, comenzó a martillar contra sus costillas.
Con manos que de repente temblaban, no de miedo sino de incredulidad, agarró los cabos de la red. Pesaba. Pesaba como no había pesado en años. Un esfuerzo sobrehumano, o quizás divino, le recorrió los brazos mientras comenzaba a alar. La red no quería subir. Estaba cargada, desbordada. Con cada metro que ganaba, el corazón le latía más fuerte. Finalmente, con un último y tremendo esfuerzo, la red emergió rompiendo la superficie del agua. Y Mateo se quedó sin aliento. La red no solo tenía peces. Estaba repleta, desbordante, a punto de reventar. Peces grandes, plateados, gordos, del tipo que los pescadores veteranos cuentan en las leyendas. Brillaban bajo el sol de la mañana como si estuvieran hechos de luz líquida. Eran tantos que la red formaba una montaña plateada y palpitante en su bote. Tantos que el agua empezó a entrar por los bordes, por el peso. Mateo se dejó caer sentado. Las lágrimas volvieron a brotar, pero estas eran calientes, dulces, liberadoras. Miró al cielo, a ese cielo que tantas veces le había parecido de acero, y solo pudo susurrar una y otra vez: gracias. Gracias. ¿Me escuchaste? El viaje de regreso fue lento, el bote iba tan bajo en el agua que cada ola pequeña era una preocupación. Pero Mateo remaba con una fuerza que no era solo suya. Era la fuerza de la gratitud, de la fe restaurada, del asombro. Cuando la playa apareció a lo lejos, ya había gente congregada. Alguien, desde lejos, debió ver la estela inusual de su bote sobrecargado. Carlitos fue el primero en gritar, saltando de emoción: «¡Miren! ¡El barco de papá! Y viene lleno». La voz de un niño corre más rápido que el viento. En cuestión de minutos, parecía que todo el pueblo estaba en la orilla, formando un semicírculo silencioso, incrédulo. El bote de Mateo, el mismo que durante semanas había sido el símbolo de la derrota, encalló suavemente en la arena. Y allí, a la vista de todos, estaba la evidencia imposible: una montaña de peces plateados, vivos, saltando débilmente, llenando cada centímetro del pequeño cascarón de madera. Josefina llegó corriendo, se tapó la boca con las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Esta vez, de alegría pura, de alivio abrumador. Mateo bajó, las piernas aún temblorosas por el esfuerzo y la emoción. Caminó hacia ella, tomó sus manos, y mirándola a los ojos, dijo con una voz quebrada por la emoción: «Lo oyó, Josefina. Dios lo oyó». Entre la multitud, don Pablo, el que más se había burlado, el de los aplausos sarcásticos, miraba fijamente los peces. Su rostro, normalmente burlón, estaba pálido, serio. Se acercó, se quitó el sombrero, y mirando los peces, murmuró para sí: «Pero todos lo oyeron. En todos mis años, jamás vi una pesca así en estas aguas. Jamás». La noticia, claro está, no se quedó ahí. Al día siguiente, don Pablo mismo fue el primero en tocar la puerta de la humilde casa de madera. Parecía incómodo, avergonzado. «Mateo», comenzó, sin saber dónde mirar. «Vine a ver si quedaba pescado para comprar. Mi esposa». Hizo una pausa, tragó saliva. «Perdón. Por mis palabras. Fui un tonto». Mateo lo miró. No había triunfalismo en su mirada, solo paz. «No tienes que pedirme perdón a mí», dijo sencillamente. Y le entregó 2 de los peces más grandes. «Toma. Para tu familia». Así empezó el desfile. Uno a uno, los mismos que habían señalado, criticado o ignorado, empezaron a llegar. No solo a comprar, sino a ver, a preguntar, a reconocer con su presencia que algo extraordinario había sucedido. Pero el momento más conmovedor llegó al atardecer. Doña Carmen apareció en la puerta. No venía con la barbilla en alto. Venía con los ojos bajos, las manos entrelazadas. «Josefina». «Mateo», dijo, y su voz, por primera vez, carecía de filo. «Vine a ver si necesitan ayuda. Con los niños. O, si sobra pescado, puedo prepararlo a mi manera, para todos». Era una oferta de paz. Una rendición distinta. Josefina, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. Pero Mateo no se conformó con vender y perdonar. Al día siguiente, cargó una buena parte del pescado que quedaba y comenzó un recorrido diferente.
Tocó la puerta de doña Tomasa, una viuda anciana que vivía con 2 nietos y rara vez salía. Cuando ella abrió la puerta y vio a Mateo con un paquete grande envuelto en hojas, sus ojos se agrandaron. «Pero hijo, no tengo con qué pagarte esto», dijo, confundida. Mateo sonrió. «¿Ya pagó, doña Tomasa?» Pagó con sus oraciones, que sé que nunca cesaron. La anciana lo abrazó y lloró sin vergüenza sobre su hombro. Luego fue a casa de otros. A Lázaro, madre soltera de 4. A Clara, la joven viuda. A familias que, como la suya, conocían el sabor amargo de la escasez. No pidió nada a cambio. Solo pedía que aceptaran. Y en cada entrega, no era solo pescado lo que daba. Era dignidad. Era comunidad. Era una señal de que nadie estaba solo. Un día, vio a Juan, un muchacho joven del pueblo, intentando pescar con una caña rota y un hilo viejo. Lo llamó. «Juan, ven acá». El joven se acercó, tímido. Mateo tomó una de sus redes, no la vieja, una de las nuevas que había podido comprar, y se la extendió. «Toma». Juan la miró, incrédulo. «Pero señor Mateo, es suya. Es nueva». «Lo era», respondió Mateo. «Ahora es tuya». El joven la tomó como si fuera de cristal. «Solo te pido una cosa», continuó Mateo. «Úsala con fe. Y cuando tengas más de lo que necesitas, mira a tu alrededor. Encuentra a otro Juan. Y repite este gesto». Juan asintió, con los ojos brillantes, aferrando la red contra su pecho. Ese día, Mateo no solo dio una red. Plantó una semilla. El tiempo pasó. La historia del milagro del pescador trascendió el pueblo. Llegó a oídos de gente importante. Un día, una camioneta brillante subió por el camino de tierra, levantando polvo. De ella bajaron hombres de traje. Eran de un restaurante famoso en la capital. «Señor Mateo», le dijeron. «Hemos oído de su pescado. De su historia. Queremos ofrecerle un contrato. Sería nuestro proveedor exclusivo. El pago sería muy generoso». Todos en el pueblo que escucharon contuvieron la respiración. Era la oportunidad de volverse rico. De salir de la pobreza para siempre. Mateo los miró, pensativo. Luego, con la misma calma con la que ahora hacía todo, respondió: «Les agradezco su interés. De verdad. Pero yo, no busco riquezas». Los hombres se miraron, desconcertados. «Todo lo que tenemos aquí», continuó Mateo, señalando el pueblo, «el mar, viene de la fe. Y la fe, no se compra ni se vende». El pescado que salió del mar aquella mañana no era para hacer una fortuna. Era para alimentar la esperanza. Hubo un silencio. Luego, Mateo sonrió levemente. «Sin embargo, si de verdad quieren este pescado, hay una condición». Los hombres se inclinaron, expectantes. «El dinero que paguen no será solo mío. Quiero usarlo para emplear a otros pescadores de este pueblo. Hombres buenos, trabajadores, que saben lo que es echar la red y que vuelva vacía. Que tienen familias. Que tienen fe, pero ya no tienen redes. Con ese dinero podremos comprar equipos, arreglar barcos, darles no solo un sueldo, sino dignidad. Así, lo que empezó con el hambre de una familia, se puede convertir en una mesa para muchas». Los representantes se quedaron callados unos instantes. Luego, uno de ellos, el que parecía el jefe, asintió lentamente. Había respeto en sus ojos. «Le llevaremos su propuesta al dueño, señor Mateo. Pero, le adelanto que le va a gustar. Porque historias como la suya, valen más que cualquier anuncio». Y así fue. No mucho después, en la playa donde Mateo una noche había llorado de desesperación, se construyó un pequeño cobertizo limpio y ordenado. No era una fábrica lujosa. Era un lugar de trabajo digno. Allí, Mateo trabajaba codo a codo con otros 5 pescadores del pueblo, hombres cuyas historias eran similares a la suya pasada. Juan era uno de ellos. Ahora tenía su propio bote, reparado con los fondos comunes. «Aquí nadie es más que nadie», decía Mateo a menudo. «El que trabaja con honestidad y fe, siempre tendrá un lugar aquí». Años después, en un atardecer especialmente hermoso, Mateo y Josefina, ya con las manos un poco más arrugadas, los hijos ya casi adultos, caminaban por esa misma playa. El sol se ponía,
tiñendo el cielo de púrpura y oro. Ella se detuvo, miró el mar, y luego a él. ¿Te acuerdas de aquella noche?, preguntó suavemente. De esa noche aquí, en la arena. Mateo tomó su mano, la apretó. Como si fuera ayer, Josefina. Cada segundo. El frío de la arena. El sabor de la sal en mis lágrimas. La sensación de que era el fin del mundo. Ella sonrió, una sonrisa llena de una paz profunda. Yo también recé esa noche. En la cama, escuchando cómo salías. Le pedí a Dios que no dejara que tu corazón se apagara. Que encontrara la fuerza, o que Él te la diera. Mateo la miró, y en sus ojos había una gratitud que las palabras no podían contener. Esa noche, dijo, y su voz era solo un susurro contra el sonido de las olas, esa noche, cuando yo lloraba aquí, en la más profunda oscuridad, creyendo que Dios estaba en silencio. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Él no estaba en silencio. Solo estaba, ocupado. Porque esa misma noche, mientras yo sentía que todo se acababa, Dios ya estaba preparando el sol de la mañana siguiente. Ya estaba moviendo los peces hacia mi red. Ya estaba ablandando el corazón de mi suegra. Ya estaba escribiendo una historia que no era solo para mí. Callaron, viendo cómo las últimas luces del día jugueteaban sobre el agua. La frase, esa verdad poderosa, se quedó flotando en el aire entre ellos. Cuando lloras en la oscuridad, Dios ya está preparando el sol. Y así es. Así fue para Mateo. Y así puede ser para ti. Porque el mismo Dios que escuchó el grito desgarrado de un pescador en una playa oscura, es el mismo Dios que escucha el silencio atronador de tu corazón hoy. Tu noche no es el final. Es, muy a menudo, el prólogo necesario del amanecer más brillante que puedas imaginar. No te rindas. Entrega. Confía. Porque mientras tú lloras, Él ya está trabajando. Ya está preparando tu sol.